imposible hablar del acero sin hablar de China. Y por lo que he estado viendo, pues es el tema en común de aquí. El acero y China, desafortunadamente, van de la mano. Y para entender qué papel va a jugar China hacia adelante para ustedes, para los acereros de América Latina o del mundo, para los manufactureros, vaya, para todos. Yo quisiera centrar esta plática explicándoles un poquito cómo empieza este fenómeno manufacturero chino y hacia dónde va. Y aunque suene muy odioso referirme a la historia, va a ser una historia breve, pero voy a empezar en el año 1979. En 1979, después de la muerte de Mao Zedong, China en una pobreza absoluta, después de la guerra cultural, del Gran Salto, una pobreza total, llega al poder Deng Xiaoping, y la visión de Deng Xiaoping, el nuevo líder chino, dice: nos vamos a abrir al mundo y vamos a usar nuestra mano de obra para producir, para manufacturar para el mundo. Una política que se llamaba reforma y apertura y que todos conocemos, la vivimos, la mayoría, por lo que veo, todos vivimos desde el 79, los que no ya se los habrán platicado, pero entonces China, en este proceso de reforma y apertura, dice Deng Xiaoping, nos vamos a hacer la fábrica del mundo, y en toda economía las aglomeraciones son más productivas que la dispersión. Y ahí empieza un proceso muy sencillo donde dice Deng Xiaoping, vamos a urbanizar a la mayoría de la población china, 70% de la población china vivía en zonas rurales, dice, vamos a traerlas a las ciudades de esa manera, pueden ser más productivas, pueden trabajar en fábricas, y así nos vamos a convertir en esta fábrica del mundo, a base de traer a la población rural que estaba en el campo y traerlos a trabajar en nuestras fábricas. Y empieza, y aquí es lo importante entender, un proceso de urbanización en China. Un proceso de traer la gente del campo a la ciudad, y China se pone la meta de urbanizar al 1.5% de su población cada año. 1.5% de su población equivale más o menos a urbanizar a 20 millones de chinos al año. 20 millones de chinos al año. Urbanizarlos, traerlos a la ciudad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es mucho, es poco? ¿En qué nos importa a nosotros? 20 millones de chinos, para ponérselos en contexto, o sea, urbanizar 20 millones de chinos equivale básicamente a construir 2.5 ciudades de Nueva York cada año. Nueva York tiene, toda la ciudad de Nueva York, tiene aproximadamente 8 millones de habitantes. Esos 8 millones de habitantes tienen los rascacielos que nosotros conocemos, la vivienda, los hospitales, 3 aeropuertos, sistema de metro, ferrocarril, carreteras, universidades, todo lo que conocemos de Nueva York. Bueno, imagínense no uno, no dos, 2.5 cada año, empezando en el 79. Y ese era el proceso que ustedes cuando iban a China o sabían de alguien que iba a China, regresaba y les decían, no tienes idea de lo que está pasando en China, están construyendo mucho, están haciendo estos aeropuertos que están increíbles, están haciendo carreteras, están haciendo aquellos rascacielos, cada uno más alto que el otro, están haciendo trenes rápidos. Bueno, era esta urbanización. Era esta urbanización donde estaban trayendo gente del campo a la ciudad. Y esta gente del campo que estaban trayendo, estos 20 millones de chinos, dieron o se necesitaba crear vivienda para ellos, que llegaba casi que la construcción de vivienda en China
representaba el 34% del PIB chino. Ahí estaba el motor de crecimiento. No era la fábrica del mundo. Sí, construía mucho. Su motor de crecimiento era la urbanización. Era traer estos 20 millones de chinos a las ciudades y construir todo lo que se requería. Obviamente en ese proceso China dice, pues ¿para qué importamos lo que necesitamos para urbanizar a nuestra población? Vamos a producirlo nosotros. Y empiezan a hacer acerías, y empiezan a hacer petroquímicas, y empiezan a hacer vidrieras, cementeras, electrodomésticos, todo lo que se necesitaba para ir urbanizando. Así nomás para darles una idea de cómo se ve esta urbanización. El 80% de la vivienda china actual, de hoy, fue construida a partir de 1990. Salgan aquí en Cartagena y vean alrededor qué porcentaje de la vivienda fue construida en los últimos 35 años o en la de todos nuestros países, y les diría, la mayoría no. Entonces, así estaban construyendo. En los primeros 20 años del siglo XXI, es decir, del 2000 al 2020, China utiliza más acero que lo que utilizó Estados Unidos en 100 años, de 1900 al año 2000. Era la urbanización, era lo que venían construyendo, era lo que venían trayendo, y todo el mundo lo veía. Y en gran parte, y aquí me voy a referir más a Estados Unidos, querían parte de ese crecimiento. Y llega a Estados Unidos, ve este país que crece al 11, 12, 13%, y dice, yo quiero parte de ese pastel, vamos a meter a China a la OMC para que las empresas de Estados Unidos, Honeywell, Caterpillar, JP Morgan, Ford, todas esas puedan beneficiarse de este crecimiento, y empieza el proceso, por ahí de la presidencia de Bill Clinton, de meter a China a la OMC. Yo soy mexicano. México fue el último país en acceder a que China ingresara a la OMC, porque sabíamos que nos iba a desplazar, pero finalmente accedimos por presión de Estados Unidos. Bien. China entra a la OMC, Estados Unidos se empieza a beneficiar mucho de este crecimiento chino, pero, oh sorpresa, resulta que para que ellos te dieran acceso a tu mercado, tú les tenías que dar acceso al tuyo, y sí, efectivamente, la otra parte del crecimiento chino era convertirse en la fábrica del mundo, y empiezan a exportar. De nuevo, todos aquí lo vivimos. Si no ustedes directamente en el acero, cualquier persona que fue a Walmart lo vivió. El DVD player que antes costaba $400 lo conseguías en 30, el tostador que era de $120 lo vendían en 15, y de repente la maravilla de la baja de precios chinos era benéfico, nos decían que el libre comercio eso era lo que buscaba, bajar los precios para que el consumidor tuviera más recursos disponibles, todos estábamos ganando, con la única salvedad que esa competencia que ahora estaba vendiendo a precios muy baratos, en el proceso estaba eliminando mucha de la industria local. Y aquí estoy hablando, me voy a referir a Estados Unidos, olvídense de la nuestra, la de Estados Unidos. Resulta que todas estas importaciones tan baratas y tan buenas que a todos el que iba a Walmart le alcanzaba más, les habían eliminado su trabajo en un proceso que unos economistas, 3 economistas, denominaron el China Shock, el choque chino. ¿En qué consiste el choque chino? Bueno, resulta que aquellos distritos que más importaban de China era donde había más desempleo en Estados Unidos.
Según estos economistas, que han sido debatidas la cifra, pero ellos calculan que por simples importaciones chinas se eliminaron 2.4 millones de empleos en Estados Unidos. Ahora, 2.4 millones de empleos no es gran cosa, los pierde y los gana Estados Unidos cada mes. Recortan a uno en una empresa, se va a la vuelta de la esquina, consigue otro trabajo, se mantiene la economía igual. Lo que cambia con el China Shock es que estos 2.4 millones de empleos que se pierden son en industrias que son eliminadas, desaparecidas. La industria mueblera de Carolina del Norte, desaparecida. La industria textil de Virginia, desaparecida. Entonces, aquellas personas que perdían su trabajo y que antes se daban a la vuelta de la esquina para conseguir otro, ahora resulta que ya no sabían dónde conseguir uno, ya no podían, ya no había industria. Y ahí empieza a cambiar el juego. Y ahí empieza a cambiar, a decir, ¿de qué me sirve que el producto sea más barato en Walmart si no tengo dinero para comprar aún el producto barato? Ahí empieza a cambiar un poco la ecuación de lo que nos habían dicho que era el libre comercio. El libre comercio nos habían dicho que era aquel sistema en el que cada país que tuviera ventajas comparativas le vendía al otro que no las tuviera y todos nos beneficiábamos. Y el ejemplo de Adam Smith en esto era que el Reino Unido, que tenía mucha lana porque tenía borregos, le iba a exportar lana a Portugal, que por su clima hacía vino que el Reino Unido no podía hacer. Ambos iban a beneficiar, magnífico, el mundo mejor. ¿Quién no se suma a eso? Todos queremos el libre comercio si de eso se refiere. Lo que Adam Smith no tomó en cuenta es que iba a llegar China a desquiciar todo ese proceso. ¿Cómo? Bueno, aquí continúa la historia de la urbanización china. Entonces, esto del China Shock hace que en Estados Unidos se pierda el gusto, digamos, por el libre comercio, la población se hace más proteccionista, eligen a Donald Trump en el 2016 con una campaña muy proteccionista. Llega Donald Trump, empieza a poner aranceles, particularmente a China, amenaza a todo el mundo, pero empieza más agresivamente con China, y básicamente todo arancel que Trump puso, Biden o deja o aumenta. Y esto es importante entenderlo, esto no es una cosa de Trump, esto es una cosa que ya llegó para quedarse. Pero China pues tenía manera, le preocupaba, el 20% de sus exportaciones iban a Estados Unidos, era un mercado importante, pero su motor de crecimiento, como ya les había dicho, era la urbanización. Ellos seguían urbanizando a pasos agigantados, estaban construyendo ciudades, trenes, aeropuertos, edificios, todo lo que conocemos. En el año 2019, el 76% de la vivienda comprada en China se la compraban al desarrollador. El 76% en el año 2019, es decir, era nueva. En el año 2020, un año después, el 89% de las viviendas adquiridas en China se las compraban al desarrollador, es decir, eran nuevas. Como punto de referencia, en Estados Unidos es el 13%, como es en la mayoría de nuestros países. Bueno, acá era todo construir y con todo lo que eso se necesitaba, y ya China ya no quería comprarle al mundo, quería ellos, como les decía, hacer sus propias acerías, sus petroquímicas. Y oh sorpresa, que en el año 2020 hacen un censo, ¿y qué descubren en ese censo? Que la población china estaba decreciendo. Para que una población se mantenga constante,
se requiere de una tasa de reposición del 2.1%. Estadísticas de economistas, no se las sé explicar, pero esa es una estadística establecida, que se requiere del 2.1% de tasa de reposición para que se mantenga una población estable. La sorpresa para China es que su tasa de reposición era del 1.3%. Entonces, esos 20 millones de chinos que estaban urbanizando, según esa tasa de reposición del 1.3, para el año 2030 se iban a convertir en 10 millones de chinos que iban a necesitar ser urbanizados, y para el año 2035, 5 años después, a 10 años de ahora, iba a ser 0. Santa sorpresa, ese era su motor de crecimiento. Y de repente se dan cuenta que se les acabó. Bueno, esa era la sorpresa del año 2020. La sorpresa superior del año 2021 fue cuando se dan cuenta que la tasa de reposición no es del 1.3, es del 1. Es decir, es crisis. Ya no tienen población para urbanizar, y el gobierno dice, aquí le ponemos un alto a este proceso de la urbanización, y el proceso de urbanización, aun y cuando suena a que están trayendo a la gente del campo, que claro, eso es lo que están haciendo, pero al decir le ponemos un alto, es le ponemos un alto a la construcción de todo lo que estamos construyendo para urbanizar a esta gente. La vivienda. ¿Cómo se ve esto cuando les digo aquí le ponemos un alto? Y aquí permítanme compartirles una gráfica. Ay, a ver si me apoyan con las gráficas. No. Vamos a ver. Ahí está. Así se ve cómo se detiene la urbanización en China. Vean ustedes esa caída, y muy importante, y esto quiero enfatizárselos mucho porque ustedes van a hablar con gobiernos y tienen que entender esto. Vean el año en el que sucede. Esto es un fenómeno reciente. Esto sucede en el año 2021 y ahí se cae la urbanización, se cae el 34% del PIB, desaparece. ¿Y qué le queda al gobierno chino cuando pierde este motor de desarrollo, cuando se desaparece? Dice, pues ya que no podemos construir o urbanizar, vamos a exportar. Ellos no cierran sus fábricas. En nuestros países, desafortunadamente, cuando se acaba el mercado, pues se acaba la fábrica, pues ya no tenemos a quién venderle, pues es lamentable, pero es la realidad. A ellos no. Entonces vamos a exportarle al mundo. No, nomás hay que exportarles. Como ya no podemos urbanizar, vamos a apostarle doble contra sencillo a la manufactura. Vamos a hacer más manufactura, vamos a hacer más fábricas. ¿Cómo se ve esto? Miren la línea roja, de nuevo, vean el año, es bien importante entender que este es un fenómeno reciente, vean el año, 2021. Miren la línea roja de manufactura. Miren la línea verde. ¿Para quién están manufacturando? Para nosotros, pero nosotros no se los estamos pidiendo. Nosotros no lo queremos, yo no se los he pedido, yo no sé si ustedes. Y ahí empieza ese problema. Y por eso les digo que es bien importante que entiendan que este es un fenómeno reciente y que cuando ustedes vayan a hablar en sus capitales, con sus gobiernos y sus gobiernos, que en la mayoría de nuestras capitales todavía piensa en la China del 2019, que ya era problema, que ustedes ya la estaban enfrentando, que ustedes les digan, no, esto es un fenómeno nuevo y no hay manera de competir contra esto. Esto no es de ser más competitivo. Esto, les digo yo, en sus empresas, no se trata de tener mejores procesos,
de tener mejores relaciones con el cliente, de disminuir la rotación, todo lo que hace a un empresario exitoso. No. Esto se trata de que o lo detienen en la frontera o todos ustedes cierran. Y si los gobiernos no lo entienden y les está tomando tiempo entenderlo, va a pasar más rápido de lo que nos imaginamos. Ahora dicen, bueno, pero le están cerrando las fronteras. Ya no, ya lo están atendiendo, ya le están cerrando las fronteras a los productos chinos. Se las está cerrando Estados Unidos. La línea roja son las exportaciones de China a Estados Unidos. Estados Unidos ya le cerró el mercado. ¿Qué sucede? Que a falta de Estados Unidos está creciendo en otros países. ¿Cuáles somos nosotros? La línea de arriba, los países emergentes. Es a nosotros a quienes nos están exportando. Y nosotros nos quedamos callados o sin actuar a nuestro detrimento. Entonces, yo quisiera decirles, no crean que ya le están cerrando las barreras o las fronteras a las importaciones chinas. No, las exportaciones chinas siguen creciendo al 8% al año. Este año siguen creciendo a nuestros países. Y van a ir con sus autoridades y sus autoridades les van a decir, ya les pusimos un arancel del 33%, un arancel del 42%, un arancel del 22%, un arancel que no sirve de nada. Miren, de nuevo, vean el año. Vean la caída de los precios del acero chino. Vamos a ponerles un arancel del 30%, se ríen. El siguiente día lo superan. Y es importante, creo yo, que ustedes les expliquen esto a sus autoridades. Que no nomás hay que poner arancel, el arancel tiene que ser agresivo, tiene que ser constante, revisado hacia arriba y eventualmente cerrado. Y el creer que podemos sobrevivir esto por una buena relación con China, porque, bueno, el mundo está cambiando, todo, creo yo, es una falacia. Creo que hay una urgencia de que ustedes, yo me incluyo, yo lo hago, por eso estoy aquí, hablemos y expliquemos el peligro que esto representa para la industria de nuestros países. Es un reto nuevo. Esto pasó a partir del 2022. Es nuevo. La mayoría de nuestros gobiernos o no estaban, o no tienen la gente, o ya no visitó porque China se cerró después del COVID y no están viendo esto, que esto es un reto nuevo. Y es un reto que tenemos que enfrentar. Concluyo con esto, me siento a conversar con Max. ¿Ahí? Muchas gracias, Jorge, por este optimismo. Ojo, yo sí soy muy optimista. Qué bueno. Yo creo en el libre comercio. Yo no estoy diciendo, yo creo en el libre comercio simplemente sin China. Está bien. Se vale y se puede. Estoy de acuerdo. Tenemos preguntas, acá ya me están llegando algunas, así que yo las voy a leer. Pero primero te voy a hacer yo dos preguntas. Sé que ayer no pudiste llegar porque tuviste tu shutdown ahí en Estados Unidos, un problema con los vuelos. Pero hubo paneles muy interesantes y hubo paneles donde, por ejemplo, en uno estuvieron varios de los presidentes de asociaciones industriales de cada país, no hablando del acero, sino hablando de toda la industria o de todo el sector empresarial de cada uno de los países, y todos coinciden en una dinámica muy compleja con China, en una dinámica muy compleja de lo que está pasando en el mundo, y una visión de una integración, ¿no? De una mayor integración regional, una mayor integración probablemente entre América Latina y Estados Unidos, y también de que los países necesitan responder. Yo estaba leyendo algunos de los comentarios, por ejemplo, Armando, ¿dónde estaba? Bueno, estaba por acá, de la CNI brasilera, decía que era necesario reestructurar y modernizar el sistema de defensa comercial, porque si no, las prácticas depredatorias, y todos un poco coinciden. Ahora, para hacer algo práctico, para que nosotros podamos ir a nuestros gobiernos
además de la recomendación de que te contratemos a ti para que hables con ellos tan efectivamente, ¿qué le dirías a los secretarios de Economía, a los ministros de Economía o de Hacienda de cada uno de estos países? Porque claramente la reacción todavía no se ve con la urgencia que tú muestras en tus gráficos. Yo empezaría diciéndoles, olvídense las reglas y las limitaciones de la OMC. La OMC fue creada antes de este fenómeno chino y ahorita nos representa más limitaciones que oportunidades. La OMC tiene límites en los aranceles que podemos poner para estar todavía dentro de los reglamentos de la OMC. Esos límites fueron hechos antes de que China entrara en este proceso. No es un proceso, o sea, cuando la OMC es un proceso para que economías de mercado comercien entre ellos. China no es una economía de mercado. Estamos compitiendo con alguien que no está jugando por nuestras mismas reglas y por ende, si nos esperamos a que la OMC se adapte, puede ser demasiado tarde. Les diría dos cosas. Esto sucede muy rápido, muy rápido. Esta desindustrialización se viene en 1 o 2 años, no es una cosa de décadas. Entonces, en el ínterim, así a manera de emergencia, olvídense la OMC, pongan aranceles a manera inmediata y agresiva. Hace pocas semanas estuvo un amigo tuyo en México y en Argentina, Robert Lighthizer, que creo que no necesita mucha introducción de quién es, y él decía, o sea, explicaba un poco de la 232 y de dónde sale, y dice, mira, la mayor crítica que yo tuve es por qué defendía la manufactura, que en realidad, como bien creo que mostró Manuel Moyano, es un porcentaje bastante bajo del PIB americano. Ahora, sin embargo, él dice, bueno, pero pasa de la manufactura, y voy a leer lo que dijo, empleos mucho mejor pagados que servicios, incluso para trabajadores con high school y no con educación universitaria, movilidad social, impulsa la innovación, aporta el 20% de la inversión de capital, el 30% del crecimiento de productividad, 90% de investigación y desarrollo, representa el 60% de las exportaciones de Estados Unidos, pero además consume la gran mayoría de los servicios, la industria. Sí. Ahora, ¿vos ves que en Latinoamérica este modelo que Estados Unidos presenta está afianzado? ¿Los gobiernos piensan que la manufactura es así de importante? ¿Tenemos que hacer algo para modificar el pensamiento? Porque yo no lo veo, pero no sé tú qué. Mira, sí, yo creo que sí, y sin embargo, por más que veo, el tema de la manufactura tiene muchos ángulos en contra, que los servicios pagan más, que toda economía en desarrollo se va perdiendo manufactura, etcétera. Yo dejaría ese debate a un lado, creo que la manufactura es buena y que la debemos, pero me iría a un ramo de soberanía y ya no, si no quieren seguridad nacional, soberanía. China apuesta, y es una apuesta decidida, no es una casualidad, a crecer en exportaciones en sus productos intermedios. Cuando China ingresó a la OMC en el 2000, el 33% de sus exportaciones eran de productos intermedios. Hoy en día es del 46%. El 60% del crecimiento de las importaciones chinas es en productos intermedios. Esa es una cosa que China está decidiendo y lo está haciendo para insertarse en todas las cadenas de suministro para controlar el proceso. ¿Y qué quiero decir con controlar el proceso? Vemos el caso ahora recientemente, hace como 3 semanas, el gobierno holandés que le quitó a una subsidiaria de microchips chinos en Holanda, sacó al gerente chino porque la estaba aparentemente manejando mal y le quitan el manejo a la gerencia china a una compañía privada, Nexperia, que hace microchips, pero de los más baja categoría, para los limpiabrisas, para los asientos de carro. Y China país, ya no China compañía privada, se molesta por esto y dice, no, ¿cómo estás atentando contra una compañía china? Entonces voy a prohibir la exportación de estos mismos chips, de los cuales tiene monopolio, a todo el mundo. Al hacer esto, se cierra la industria automotriz. Y ahí es donde vemos cómo China está usando estos monopolios como instrumentos de guerra. Y eso va a suceder en nuestros países. Si creemos que esto le está sucediendo a Estados Unidos y Europa y que nosotros, por ser latinos y somos buena onda y somos amigables y nosotros sí nos entendemos, nos equivocamos. Y les voy a decir cómo nos vamos a equivocar. El día de mañana, en uno de nuestros países,
O China va a tratar de agarrar una mina, o en la mina que ya tienen va a haber una explosión, va a morir gente, nuestras autoridades van a investigar qué sucedió, van a agarrar a 3 gerentes chinos, y no estoy diciendo, pueden ser también argentinos, mexicanos, brasileños, pero China ahorita está operando mucha minería. Entonces van a agarrar a 3 chinos, el gobierno chino va a decir suéltalos, el gobierno local por presiones políticas va a decir no puedo, tengo a familias indignadas. Ah, pues si no, te voy a controlar exportaciones. Y eso es lo que estamos haciendo. Le estamos dando a China el control de nuestras cadenas de suministro, y China nos está diciendo abiertamente, como los hizo con los materiales de tierras raras, que los va a usar como instrumento de guerra. Estamos perdiendo soberanía. Sí, yo creo en la manufactura, pero creo más en la soberanía. Y creo que dejárselas en manos de chinos creyendo que nosotros, por ser latinos y jugar así por debajo, no nos va a suceder, nos estamos equivocando, nos estamos exponiendo. Bastante claro. ¿Cómo ves la inversión china directa en empresas, en infraestructura y en servicios en nuestros países? Dice, ¿qué impacto tendrá en la economía, en el empleo a largo plazo? Pero bueno. Mira, la de infraestructura la voy a dejar a un lado porque eso no es inversión, esos son préstamos, son créditos, y son créditos de algo que no queremos. Pero ahorita está muy de moda la inversión en automotriz, que es una manera de China de exportar acero, dicho sea de paso. Porque están haciendo, bueno, en BYD adquirió una planta de Ford en Brasil para ahí ensamblar, y la palabra clave es ensamblar autos chinos. Es decir, todas las autopartes van a venir de China y las van a ensamblar ahí. No, ese no trae acero ternium. No me gusta. A mí tampoco. Bueno, pero es que creo que es importante que lo digamos así, que inversión no nos está derramando nada. Mira, uso el ejemplo de BYD en Hungría. En Hungría es una planta que ellos sí están construyendo, a diferencia de la de Ford que compraron en Brasil, lo que llaman Greenfield Project. Bueno, hasta el acero de la planta, para construir la planta, están trayendo de China. No derraman, no me interesa esa inversión. No, o sea, creo que nos distrae más de lo que nos beneficia. Muy claro. ArcelorMittal tampoco está de acuerdo que sea acero chino. También, vamos a poner las cosas claras. Hay un cartel ahí rojo que dice Time's Up, pero te voy a hacer una última pregunta porque hubo también un debate en alguno de los paneles ayer sobre si, y creo que Dante Sica algo dijo también hoy, de acercarse a China y, por ejemplo, decían, bueno, México creo que entiende mejor como país latinoamericano por la relación de exportaciones y comercio que tiene con Estados Unidos y el déficit enorme que tiene con China. Entonces entiende que hay que ponerle... Pero otros países no tanto. El caso de Brasil, donde exporta una gran mayoría de su balanza comercial con China. Ahora está claro, de cada $100 que Estados Unidos exporta a China, 96 son soya, cárnicos y mineral de hierro. Que, si bien son productos muy importantes, el valor agregado, los de Vale me van a disculpar, pero no es tan grande como la manufactura. Ahora, ¿vos ves que el acercarse a China o mantener esto, porque si no China no compra mineral de hierro o no compra soja, es una buena estrategia, es una mala? ¿Qué harías si fuese Brasil? Hoy en día en América Latina está muy de moda, en México también, entre gente poco informada, decir vamos a acercarnos a China como contrapeso a Estados Unidos, porque no nos gusta la manera que está actuando el presidente Trump, que está imponiendo aranceles. Bueno, lo único que está haciendo el presidente Trump es actuar como China, nada más. Entonces, creer que acercarnos a China es un contrapeso, yo creo que es una ilusión. Australia tiene un tratado de libre comercio con China que no le sirvió de nada en el momento cuando pidió una investigación a los orígenes del COVID, y China en un segundo le impuso una veda a todas las importaciones de Australia. Ese tratado de libre comercio. Entonces, creer que estamos llegando a un acuerdo con un gigante. Voy a cerrar con este recuerdo cuando yo era embajador de México en China. Iba yo, pues teníamos un déficit inmenso, queríamos exportarles el tequila a China. Para ponerles un ejemplo, el
Singapur compra más tequila que China. Y nos ponían barreras y bueno, iba yo y les decía que pues, era un producto insignia de México, y eventualmente pues subían de volumen y mi frustración subía de volumen y estaba yo con las autoridades del Ministerio de Comercio diciéndoles que entonces México pues también tomaría medidas para detener las importaciones chinas, que si ellos no nos abren el mercado. Y el ministro de Comercio, con una sonrisa simpática, nomás me dijo, el embajador entenderá que México representa el 0.3% de las exportaciones chinas. Nos importa un comino. Así estamos negociando con ellos, así estamos llegando a acuerdos con ellos. Creer que les interesa o que van a recibirnos con esta bonomía que les atribuimos, es un sueño, no se da. Jorge, muchísimas gracias por todo esto.